alas la cubierta. Ahora noten entonces lo que tenemos aquí. Un ángel a cada lado del arca, extendían sus alas y dice que sus alas cubrían la tapa o la cubierta del arca. Y dicho sea de paso, cuando Dios venía para estar entre el pueblo de Israel, su gloria se sentaba encima del arca. Es decir, la presencia de Dios estaba en todo el centro del arca y había un ángel en cada lado y los ángeles cubrían con sus alas la presencia de Dios, según dice la Sagrada Escritura. Pero hay otro detalle muy importante que necesitamos notar. Y es lo que había dentro del arca del pacto. Quiero que vayan conmigo, si tienen sus Biblias, al libro de Deuteronomio, el capítulo 10. Deuteronomio, el capítulo 10. Y quiero que noten que había algo muy especial dentro del arca. Dice allí, empezando en el versículo 1, en aquel tiempo Jehová me dijo, hablándole a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Este es el arca del pacto. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban escritas en las tablas primeras que quebraste. Y las pondrás, ¿dónde? En el arca. Versículo 3, e hice un arca de madera de Sittim, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, es decir, Dios escribió en las tablas conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Jehová. Y volví y descendí del monte, y ahora escuchen, viene la parte clave, y puse las tablas, ¿dónde? En el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Qué es lo que se encontraba dentro del arca del pacto? Dentro del arca del pacto se encontraban los 10 mandamientos. Ahora, imagínense ustedes la escena. La presencia de Dios, el trono de Dios, es el arca. En un lado y en el otro lado, los querubines, cubridores con sus alas. Dentro del arca, debajo de Dios, el fundamento de su trono, se encontraba su santa ley, la ley de Dios. Ahora la Biblia nos dice entonces que uno de esos seres que se encontraban a un lado del arca fue este personaje llamado Lucifer. Ahora quiero que notemos un detalle muy interesante que encontramos en Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16, porque lo que les voy a mostrar es que Lucifer, su primer problema, sí fue el egoísmo, pero el egoísmo lo manifestó enemistándose con la santa ley de Dios. Es decir, Lucifer llegó a odiar la ley de Dios que se encontraba dentro del arca del pacto. Note lo que dice Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Dice, a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y ¿qué? Y pecaste. Ahora yo quiero preguntarles, ¿Lucifer pecó, sí o no? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que Lucifer pecó? Claro, todos creemos que Lucifer pecó. Pero ahora necesitamos preguntarnos, ¿cuándo fue que Lucifer pecó? Vayan conmigo al final del Nuevo Testamento, al libro de Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Un versículo muy importante. Note lo que dice aquí. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el monte Sinaí. ¿Desde cuándo peca el diablo? Dice aquí que el diablo peca desde el principio. Y escuchen bien, ese principio es antes del comienzo de este mundo. Porque la Biblia dice, en el principio era el verbo.
Es decir, en algún momento antes de que se creara este mundo, la Biblia dice que Lucifer pecó, porque peca desde el principio. Pero la pregunta es, ¿qué es pecado? Vayan conmigo en el mismo capítulo, a Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. El versículo 4. Cualquiera que hace pecado, ¿qué hace? Quebranta o infringe o transgrede o traspasa, se expresa de muchas formas, infringe también la ley. Y ahora escuchen, pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley. ¿Qué es pecado? El pecado es quebrantar ¿qué? La ley. Ahora, quiero que piensen lo que voy a decir. ¿Lucifer pecó, sí o no? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Tenía que haber una ley para que Lucifer pudiese pecar? Claro, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces yo pregunto, ¿cuándo comenzaron los 10 mandamientos? ¿En los días de Moisés o en el principio cuando Lucifer pecó? En el principio. Ahora, quiero que noten un punto muy importante. En Isaías 14 y en Ezequiel 28 nos dice que el problema que tuvo Lucifer fue el problema con el yo. Yo. Pero también nos dice la Biblia que el problema de Lucifer fue que pecó. ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley. Significa entonces que el pecado en su esencia, ¿qué es? El pecado en su esencia es yo. El egoísmo es el pecado en su esencia. Porque dice que Lucifer pecó y también dice que se llenó de orgullo y dijo yo. Es decir, el pecado es en su esencia y en su sustancia, ¿qué cosa? Egoísmo. Centrar la vida en el yo. Ahora, la Biblia nos dice que Lucifer no se rebeló solo. La Biblia nos dice que Lucifer logró convencer, escuchen bien, a una tercera parte de los ángeles a que se rebelaran con él. Ahora, nosotros no sabemos cuántos ángeles hay. La Biblia dice que son millones de millones de millones. Algún día lo sabremos cuando lleguemos a la patria celestial. Pero ahora nosotros no sabemos cuántos ángeles son, pero son miles de millones. Y la Biblia nos dice que Lucifer logró conquistar a una tercera parte de los ángeles. Y nos preguntamos, ¿cómo es que Lucifer pudo conquistar a tantos ángeles? Vamos a leer Ezequiel, el capítulo 28, nuevamente, y el versículo 16, 28 y el versículo 16. Hay una palabrita allí muy importante que quiero subrayar. Dice allí, hablando de Lucifer, a causa de la multitud de tu, ¿qué cosa? De tu contratación, fuiste lleno de iniquidad. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué significa eso, contratación? ¿Qué es esa contratación que tuvo Lucifer? Bueno, lamentablemente es una palabra un poco difícil de entender en Ezequiel 28, así que lo que hacemos cuando no se entiende bien una palabra en una parte de la Biblia, vamos a otros versículos de la Biblia que usan la misma palabra. ¿Sabe lo que significa la palabra contratación? Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 9. La mismita palabra, no se traduce igual, pero es la misma palabra. La mismita palabra hebrea dice en Ezequiel 22 y el versículo 9 lo siguiente: calumniadores hubo en ti para derramar ¿qué? Sangre. Y en ti comieron sobre los montes y en medio de ti hicieron perversidades. ¿Saben que la palabra calumniadores allí es la mismita palabra que se traduce contratación en Ezequiel 28? ¿Cuál fue la contratación de Satanás? ¿De Lucifer? ¿Habló qué cosa? Calumnias en contra de Dios. Ahora, hay otro versículo a donde se usa la misma palabra. Levítico